nosotros estamos mirando un joven que era muy devoto hacia la ley y él pensaba que todo aquel que estaba fuera de la ley estaba profanando a Dios. Y este hombre se levanta con un celo impervenido. Usted sabe que cuando a veces nosotros encontramos una mujer también como un hombre, miramos nosotros que no lo puede mirar nadie que le pase por el lado, o el hombre cuando mira para un lado, la mujer, si es que es una mujer muy celosa, igual que el hombre muy celoso, y siempre están con esa contienda, pero siempre están continuamente buscando la forma de qué problema puede tener. Y eso era lo que hizo Saulo, como estaba con ese celo porque había escuchado de que se había levantado los cristianos y estaban ganando terreno. Donde quiera que llegaban se convertían muchísimo, muchas personas se convertían y él escuchaba esto, pero él tenía ese celo. Fue tan así que a través de esa persecución que él tenía a través de los cristianos, aquellos que proclamaban la palabra de Jesucristo, y él perseguir, hubo muerte, una muerte que vino de Esteban. Él no fue que lo mató, pero sí consistió en la muerte de él. Nosotros miramos ahí que hubo una persecución donde todos aquellos tuvieron que expandirse, pero era un propósito del Señor, un propósito que luego se vino cumpliendo a través de este hombre que fue a buscar carta donde el sacerdote, para poder perseguir, esa era la orden que él quería, tener una libertad, porque a donde quiera que llegara y él miraba a alguien que estaba predicando la palabra de Dios, solamente tenía que presentar la carta, inmediatamente tomarlo preso y meterlo a la cárcel, no importando exceso, pero tampoco importando el tamaño de edad. Dice que sea pequeño, sea hombre, sea mujer, todos que estuvieran hablando de la palabra de Dios iban presos. Esa carta era la que lo identificaba a él como perseguidor de los cristianos. Dice que cuando él va rumbo a Damasco, dice que se encuentra con una luz que lo tumba del lugar donde ella estaba montado, sea de un caballo, sea de una carreta, sea de lo que sea. Yo lo que sé que fue derribado a tierra a través de esa luz que tuvo. Pero cuando él se queda ciego, que no está mirando nada, pero sí él sabe que alguien estaba en el lugar donde él estaba. Dice la palabra que todos aquellos que estaban ahí oyeron la voz que le dijo: Saulo, ¿y por qué tú me persigues? Ahora yo le digo a cada uno de ustedes, ¿estaba Saulo persiguiendo a Pedro, a Jacobo, a Juan, o era a Jesús? Porque el Señor mismo, cuando se le presenta a él en esa luz, dice que Saulo lo llama Señor, porque el mismo Señor le dice: ¿por qué tú me persigues? Tú no estás persiguiéndolo a ellos, sino me estás persiguiendo a mí. Porque era la palabra de él, era lo que el Señor le había enseñado a sus discípulos, ya aquellas personas que habían sido convertidos en apóstoles. Cada persona tenía un grupo, y no importando el grupo que estuviera proclamando la palabra de Dios, cuando Saulo llegaba, todos tenían que expandirse. En esa expansión dice la palabra que hubo una muerte, que fue la de Esteban. Hubo esa muerte donde Felipe tuvo que tomar la oportunidad de llegar a Samaria. Entonces, el por qué era un propósito del Señor. El propósito del Señor era de que él tenía a Saulo ya preparándolo para que él le predicara a los gentiles, pero también tenía un propósito para todos aquellos que estaban proclamando la palabra de él, que no se quedaran en un lugar, sino que fueran, porque dice que Felipe llegó a Samaria, donde predicó la palabra de Dios, donde se consiguió allá a un mago, y ese mago también vino a los pies de Cristo. Fue tan así que también Pedro y Jacobo tuvieron que venir de Jerusalén, porque se había escuchado de que la palabra de Dios había llegado a Samaria. Fue tan así que el mismo Felipe tuvo que salir camino al desierto, donde había un hombre que necesitaba una palabra. Si Saulo no había perseguido a la iglesia, aquellas personas no habían recibido el evangelio. Entonces el Señor siempre
siempre permite las cosas que pasen porque hay algo que hay que traer. Aquí tuvo el encuentro con el Señor, el cual dejó ciego a Saulo. El mismo Señor se le identifica a Saulo. Saulo no tiene que identificarse porque el Señor ya lo sabía. Ya el Señor lo tenía visto. Ya el Señor sabía lo que Saulo había hecho. Ya el Señor sabía de que Saulo había llegado a Damasco para perseguirlo a él, porque el mismo Señor es que se le declara a él: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y el Saulo lo único que le dice: ¿quién eres, Señor? Y dice que esa voz viene de arriba a través de este resplandor y le dice: soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y el Señor sabía de que él había ido a buscar cartas para perseguirlo a él. Ya el Señor le está dando órdenes a un hombre que estaba persiguiéndolo a él. Pero ya inmediatamente tuvo la gallardía de ver esa luz. Dice que inmediatamente fue transformado porque cayó, fue ciego. Pero aquí el Señor le da una autoridad a él para que vaya a un lugar. Le dice: levántate. A veces nosotros estamos rodando por el suelo a través de muchos pecados.